Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa en este jueves con sabor a lunes para muchos. Este día, jueves 2 de mayo, estaremos tratando de un síndrome afortunadamente no tan frecuente, pero ya van a escuchar qué interesante y que sí debemos aprender acerca de él, y es el síndrome de Cruzón. ¿De qué se trata? Veamos la cápsula y luego les presento este panel espectacular que tenemos este día también. El síndrome de Cruzón fue descrito por primera vez por un cirujano francés como una malformación asociada al cierre prematuro de las suturas craneanas. Debido a esto, se produce un acortamiento del cráneo y abombamiento en su parte anterior, lo cual también afecta a la relación entre los dientes. La causa de este síndrome es una mutación en los genes receptores del factor de crecimiento del fibroblasto en el cromosoma 10. Se le considera una enfermedad hereditaria autosómica dominante. El tratamiento de los pacientes con síndrome de Cruzón es interdisciplinario y va a depender de las malformaciones específicas, del patrón de crecimiento y de las necesidades psicosociales de cada individuo afectado. La evaluación y tratamiento comienza desde el nacimiento y la infancia, ya que es importante el diagnóstico temprano, sin olvidar que durante la escolarización es de suma importancia la colaboración y relación de los educadores, profesores, orientadores educativos con los anteriores profesionales para una correcta evolución del individuo. Si quiere conocer más sobre el síndrome de Cruzón, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas hablarán sobre el tema. Muy bien, bueno, ¿quiénes nos acompañan este día? Aquí tenemos especialista en cirugía plástica pediátrica. Nos acompaña este día la doctora Patricia Quesada de Calderón. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Gracias, pues un placer nuevamente acompañarles y disfrutar en educar y estudiar un poco más sobre estos temas, este síndrome que es poco frecuente, pero que a nuestro centro hospitalario pues llegan con mucha referencia. Excelente, muchísimas gracias por tu tiempo, Pati, como siempre. Tenemos también con nosotros al doctor Samuelito, todo el mundo lo conoce como Samuelito, ya, ¿verdad? Nuestro pediatra neonatólogo, el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo estamos, Samuelito? Muchas gracias, pues muy agradecido nuevamente por la invitación y esperamos que a la población le parezca sumamente importante toda la información que vamos a vertir en este día. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, y por supuesto encantada también de contar con la presencia de la doctora Evelyn de Calderón, nuestra querida ginecóloga y genetista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. En realidad esta es una oportunidad que nosotros tenemos para que la población tenga mayor información al respecto y que no se tomen decisiones equivocadas, porque a veces por la falta de educación los niños no son tratados adecuadamente. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a usted, doctora, definitivamente. Cada vez que la veo siempre recuerdo lo que hablamos, que tenemos pocos genetistas y volvemos a hacer el llamado, ¿verdad? Sí. A todos los estudiantes de medicina que se recuerden, necesitamos genetistas. Así que hay otras también, muchísimas otras especialidades y subespecialidades que son necesarias en nuestro país, pero hoy por hoy el llamado para esta rama tan bonita. Sí. Bueno, definitivamente entre más temprano se diagnostique cualquier cosa, es mejor, porque podemos manejarlo más temprano. Hablemos un poquito en qué consiste el síndrome y cómo es que se puede dar, doctora. ¿Es herencia, es genético? ¿Cuál es la alteración en el cariotipo? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad es una alteración genética, no en los cromosomas, sino que en el brazo corto del cromosoma X está la mutación. Esta mutación se puede heredar autosómica dominante, por lo tanto, esta pareja, cada vez que se embarace, va a tener un riesgo del 50% de otro caso igual. Por lo tanto, es bien importante la asesoría genética para que si la pareja decida tener o no otro bebé. No respeta raza, no respeta sexo, independientemente sea niña o niño. No puede ser en cualquier parte del mundo y el riesgo siempre es el mismo. Es, como le decía, es una mutación genética. La persona portadora no la sufre, sino que al heredarse es que se da el problema en su niña o en su niño.
¿Y esta persona, independientemente cambie de pareja, siempre le va a pasar lo mismo? ¿Tiene siempre el 50% de posibilidades? Correcto, porque las autosómicas dominantes solo es necesario que una persona lo porte. Entonces, en cambio, en autosómica recesiva no. Las autosómicas recesivas tienen que ser los dos papás los que porten la mutación, depende del tipo de enfermedad. En este caso, con solo una persona. Aunque cambie de pareja y él o ella es la portadora, siempre va a tener el mismo riesgo del 50%. Muy bien, muy interesante. ¿Hay alguna preferencia, dijéramos, o predominancia entre si estos síndromes de Cruzón son niños o niñas? No, porque como va en cromosoma X y como las niñas tenemos 2 cromosomas X y los varones tienen un cromosoma X y un Y, si la mutación va, no importa si es niña o niño, siempre se va a desarrollar el problema. ¿Cuál es la incidencia, doctora? O sea, ¿qué tan frecuente es? La literatura habla de 1 entre 50.000 nacidos vivos o de hasta 1 en 100.000 nacidos vivos. Si, por ejemplo, en El Salvador tenemos una incidencia de partos cada año de 100.000 niños, quiere decir que vamos a tener 2 al año en El Salvador. Pero justo lo que mencionaba doctora, al Hospital Bloom van a llegar todos. Pues todos, porque es el hospital de referencia nacional. Muy bien, a ver, Pati, cuéntanos un poquito tu experiencia, ya tanto año y en esta subespecialidad tan linda, ¿con qué frecuencia has visto? ¿Es esta frecuencia más o menos de 2 al año, casos nuevos o es menos? Fíjate que en anomalías craniofaciales la vez pasada tuvimos una pequeña incidencia de cuánto más o menos en estudios epidemiológicos, y en todas las anomalías craniofaciales nacen entre 166 y 200 casos nuevos al año. Entonces, pero dentro de eso van otras anomalías craniofaciales como labio paladar hendido, que es la más frecuente, y dentro de esa, pues obviamente tienen que ir lo que es síndrome de Cruzón y síndrome de Apert, que casi más o menos viene siendo similar, con características clínicas muy diferentes en algunos puntos. Pero los niños en su anomalía craniofacial son similares. La única diferencia entre un Cruzón y un Apert es la sindactilia, que nacen con los deditos unidos, que es una anomalía más que se les agrega a estos niños. Pero de ahí en todo lo que es la disostosis craniofacial son similares. Entonces la frecuencia, como bien lo decía la doctora, es 1 entre 50.000 nacidos vivos. O sea que tenemos más o menos unos 2 o 3 casos probablemente anuales en nuestro centro hospitalario, y somos el centro de referencia, como bien lo decía, porque esto es un manejo multidisciplinario, integral. No solamente es de un cirujano X, sino que de todos. Y a este paciente se le debe de tratar desde recién nacido, nada de referencias y verlos a los 6 meses, sino que inicialmente por todos los colegas, especialmente por el cirujano plástico craniofacial, ¿verdad? El odontopediatra, porque muchas veces piensan que odontología es allá arriba de los 9 cuando ya hay dentición mixta, ¿verdad? Cuando hay dentición mixta o algo por el estilo, y al contrario, desde recién nacidos podemos ofrecerles algunas alternativas de tratamiento, o de que bajemos el estrés de los padres de familia para decirle en qué momento es realmente lo quirúrgico, lo reconstructivo en nuestros medios, porque sabemos que muchas veces en primer mundo hay otro tipo de tratamientos. Hay otros, pero en general, para todo este tipo de anomalías craneofaciales, como tú bien lo dices, existen protocolos que son internacionales y que más o menos se tratan de cumplir dentro de nuestras posibilidades acá, ¿no? Es correcto. Más adelante vamos a hablar quizás un poco de los tratamientos quirúrgicos y las edades promedio donde deberían de realizarse, y por qué algunas veces no se realizan en nuestro hospital o en nuestro país debido al costo de estas cirugías. Debido al costo, muy bien. A ver, desgraciadamente, ¿verdad? Seguimos siendo un país donde los recursos monetarios son los que nos hacen falta tanto en nuestros hospitales como a la población en general. Así es. Pero bueno, a ver, Samuelito, cuéntanos un poquito cuáles son las características que tienen estos niños. Lo vimos en la cápsula, pero más o menos ir hablando por sistemas para ver qué es lo que vamos encontrando. Sí, realmente tienen una afectación en especial, y como ya se había mencionado, el problema es craneofacial, es decir, donde vamos a centrar nuestra visión o la búsqueda de hallazgos específicos va a ser en el cráneo y en especial la región facial. En el cráneo, ¿qué podemos ver? Y es algo que muchas mamás tienen que conocer, y es que también es importante al momento del nacimiento y el descubrimiento temprano en sus controles infantiles, son el cierre temprano de las suturas.
El cierre temprano de las suturas, que es, traduciéndolo a un lenguaje más son las fontanelas o la mollera, que es lo que más específicamente las mamás identifican. Entonces, hay cierto tiempo en el cual estas sí se tienen que cerrar, pero tiene que darle oportunidad al cerebro de crecer. Es decir, el cráneo no es una bóveda como tal, totalmente cerrada o calcificada al momento del nacimiento, sino que necesita tener cierta plasticidad para darle oportunidad al cerebro de poder crecer. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Los cruzón tienen la tendencia a hacer esa osificación, ese cierre antes de tiempo. Entonces va a limitar esta bóveda y el crecimiento del cerebro se puede ver afectado. Puede tener afectación a nivel ocular, pues puede comprimir el hecho donde pasa el nervio óptico y puede dar problemas visuales, y la proptosis, que hace como un estiramiento hacia adentro, hemos dicho, comprime todas las estructuras faciales y hace que los ojos puedan proyectarse, se vean saltaditos. Así es. Asimismo, un labio superior que puede ser pequeño, digamos, pero que tiene que ver con la prominencia de las mandíbulas. Bueno, muy interesante. Entonces, básicamente todo está justamente en la cabeza. El resto del cuerpecito no tiene ningún problema, completamente normal. Es más, su cerebro puede ser normal. El problema radica en que esta bóveda, como bien lo explicaba el doctor, está muy cerradita con la craneosinostosis, y vamos a hablar un poco de eso. Excelente. ¿De qué es la craneosinostosis? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con este tema tan interesante. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Este día estamos aprendiendo sobre el síndrome de Cruzón y ya escuchamos que son anomalías craneofaciales, es decir, el problema está en cabecita y cara de los bebés. El cerebro puede estar completamente normal y entre más temprano se le comience a dar el tratamiento multidisciplinario, pues muchísimo mejor pronóstico para este bebé. También ya dijimos, la doctora dijo que la persona portadora tiene un chance un 50% de tener un bebé nuevamente con eso. Quiere decir, doctora, que si tiene 2 hijos, uno tiene el chance. O sea, uno va a salir con el síndrome de Cruzón si es portadora y el otro tal vez no. ¿O no? No. Para que le entendamos mejor la cosa. El porcentaje se calcula en base no al número de hijos que va a tener, sino que es el riesgo de la probabilidad cada vez que se embarace. Ah, muy bien. Entonces, cada vez que se embaraza hay un 50% de posibilidades de que sí o de que no. Correcto. Independientemente del número de embarazos. No importa, el riesgo es cada vez que se embarace. Muy bien. Bueno, Samuel, hablábamos que entonces todo está a nivel de cabecita. Sí, nos habíamos quedado todavía un poco cortos, que no solo se puede restringir hacia la región ocular, sino también pueden haberse afectados los oídos, puesto que también las cavidades auriculares o las que nos van a ayudar a formar o a generar la audición en forma natural pueden verse afectados. Entonces, no solo pueden tener problemas visuales, pueden tener problemas auditivos tempranos. Ya habíamos mencionado la malformación o mejor dicho, la forma anormal del cierre de la mordida, ¿verdad? Que esto sí va a ser muy notorio, puesto que la mordida es totalmente diferente, es anormal. Tiene diferentes tipos de clasificaciones y que realmente los odontólogos tienen más experticia en esto, en saber qué tipo de problema va a tener en cuanto al cierre de la mordida. Entonces, esto es bien importante porque el grado del retraso mental va a depender del tamaño o del problema que tenga a nivel cerebral. Pueden tener en forma anatómica un cerebro normal, pero si la cavidad craneal es muy pequeña, el cerebro no se forma adecuadamente. Entonces, hay diferentes grados de afectación que puedan tener. Pueden llevar una vida totalmente normal y se han descrito casos en los cuales pueden llegar a tener la misma esperanza de vida que el resto de las personas y llevar una vida aparentemente normal. Aquí un punto bien importante en el manejo multidisciplinario es darle el soporte también psicológico a los padres, ¿verdad? En cuanto a que ellos tienen que fortalecer mucho
en su niño, la autoestima, la forma de generar ciertas herramientas de defensa psicológicas para poder enfrentar esto. Pues tiene que haber aceptación y tiene que incorporarse a una vida totalmente normal. No hay nadie más cruel que un niño. Los niños definitivamente son crueles, así que los niños con cualquier de estos síndromes tienen que tener, o entre otras, cualquier otro tipo de patologías, tienen que tener las herramientas necesarias para poderse defender y la autoestima suficiente. Yo creo que más que crueldad lo debemos decir como total honestidad. Ellos dicen las cosas tal cual las piensan, puesto que no tienen la capacidad de hacer el raciocinio y decir, ¿será que lo que voy a decir es incorrecto? Lo pensé, lo dije. Es lo que veo. Pero todo tiene que ver también en la forma en que se educa, el ejemplo de los papás y la forma en la que se va a abordar cada una de esas situaciones. Así es. Entonces los niños son crueles por naturaleza porque dicen lo que ven. Sí, llamémoslo así. Ya después va a depender de la forma en la que los papás lo vayan encauzando, cómo decir las cosas, honestamente siempre, pero con tacto, ¿verdad? Bueno, Patti, o mejor dicho, aquí va con 3, para que quedemos claros, el problema entonces en realidad es el cierre de todas las suturas que se va dando, craneofaciales, que se va dando a una mayor velocidad. El cierre prematuro. Ajá, y todos los síntomas o las secuelas que vayan quedando va a depender de eso, por compresión. No es porque se formen mal los ojitos, ni que se formen mal los oídos, ni que sencillamente es el cierre prematuro de todas esas suturas. Correcto. Así es. Aparte de eso, cuando empieza este problema, por eso hemos dicho que de recién nacido debemos tener como un objetivo grande de lo que está pasando con este paciente, y muy bien lo dijo la doctora, que muchas ultrasonografías pueden detectar este grado de malformaciones. Y otros niños que comienzan hasta más o menos los 2 años de edad, que se da cuenta uno en el crecimiento qué es lo que ha pasado, pero la deformación es muchísimo mayor ya cuando tiene 2 años. A los 2 años de edad todos sabemos que tanto las molleritas como todas las suturitas ya tienen que estar más o menos cerradas. No todas, porque hasta que terminamos de crecer y adultos se cierran todas finalmente. Pero al recién nacido se le tiene que evaluar primero si este niño tiene un grado de hidrocefalia. Por eso les digo, desde recién nacido hay que evaluar a ese niño. ¿Qué significa si tiene hidrocefalia? Que se va acumulando agua en los ventrículos y es necesario que un neurocirujano lo evalúe en esa primera instancia. Al haber un cierre prematuro de estas suturas, sucede que la bóveda craneal se vuelve más pequeña, entonces se necesita hacer distracción craneal. Existe esto ya. ¿Qué significa eso? Cortar parte del cráneo donde está cerrado y poner unos distractores para ir haciendo una abertura craneal de donde está afectando. Por ejemplo, en la región occipital, que muy bien lo mencionaba el doctor, ahí hay una compresión de todo el área occipital y puede haber también compresión del encéfalo. Por eso muchos niños no pueden tener a veces problemas de crecimiento o de mejorar en su aspecto visual. ¿Qué sucede si es en la parte anterior? En la parte coronal, los niños a veces pueden tener como turricefalia, se llaman, o como forma de cono el cráneo, precisamente por este cierre prematuro anterior. Y todas estas distorsiones pueden completarse en su área antes de los 6 meses. Eso sería lo ideal, para que esa cabecita no se comprimiera tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La manifestación clínica principal del cruzón es que hay una hipoplasia malar. Todo el tercio medio de la cara queda retruido, queda hacia atrás, y por lo tanto la mandíbula se mira prognática, como muy grande. Y ahí es donde viene ese cruce que mencionaba el doctor Samuel, que esto queda pachadito y esto queda como prominente. Entonces ahí sí ya vemos una clase de mordida, clase funcional 3 se llama eso, porque está muy adelante la mordida. Entonces también hay que hacer una distracción completa del tercio medio a cierta edad. Entonces esto se complementa con todo lo que les estoy diciendo, no son cirugías fáciles, y la primera que se hace entre 1 año, antes del año de edad, es el avance fronto-orbitario, ¿verdad? De los ojitos, de los arriba y de la frente, para avanzarlo, para que quede lo más simétricamente posible en comparación con su mandíbula. Su mandíbula probablemente sea lo que sea más normal en el niño, y la primera que se hace, como vuelvo y repito, antes del año, es el avance fronto-orbitario. Ese es el primero. El tercio medio es un poquito más allá, antes de entrar a la escuela, para ver si necesita también distracción. Muchos de nuestros niños han llegado ya a la adolescencia
Y cuando estas suturas ya están pegaditas, sobre todo en los tercios y todavía están apachaditos, ellos necesitan un movimiento que se llama monoblock. El monoblock es como cortar, se escucha fácil, cortar todo cráneo y todo el tercio medio y el maxilar para avanzarlo con unos aparatos especiales y con una distracción completa por mucho tiempo. Entonces estas reconstrucciones son grandes, son serias. Solo para decirles, un distractor, cualquiera que fuera, los mandibulares, que son los más sencillos. Un distractor sería un separador. Un separador. Es una cosita que se va haciendo y que va angulando milímetros, ¿verdad? No crean que es un avance de la noche a la mañana, sino que hay que estarle dando vueltas y tener un seguimiento. Entonces, cada distractor, imagínate solo un distractor mandibular, que es lo más sencillo, hacer distracción mandibular, cuesta entre $1,200 a $1,500 aquí, solo el distractor. Solo el distractor, no estamos hablando de hospital ni estás hablando de un bilateral maxilar, estás hablando de distractores craneales, estás hablando de distracciones maxilares, estás hablando de un aparato completo de REDEX que ayuda para hacer el avances frontales, más los materiales de osteosíntesis, que por lo menos cada tornillito, cada plaquita, solo un tornillito anda alrededor de $25. Entonces son cirugías sumamente carísimas y muchas veces no están dentro del cuadro básico de medicamentos. Y a estos niños que están en crecimiento deben de ser de tipo absorbibles, algunas de estas, porque obviamente no pueden quedar permanentes, si no estaríamos nosotros también cerrando de antemano cada corte de cráneo que hacemos. Entonces, y evaluar. Y las órbitas se quedan chiquitas, por eso es que los ojos se salen. Entonces también hay que hacer una reconstrucción orbitaria en un futuro, y muchos de estos niños también padecen de paladar hendido. Y el paladar se realiza ese cierre normalmente entre 1 a 2 años. Pero si el niño tiene problemas de respiración, de mandíbula, y no puede respirar, hay que esperar un tiempo prudencial para ver si se puede lograr hacer la distracción maxilar antes del cierre de un paladar, porque si no, vamos a tener obstrucción, obviamente, de la vía aérea. Interesantísimo, definitivamente. Bueno, el diagnóstico de este síndrome, obviamente se puede tener una sospecha desde las ultrasonografías dependiendo de qué tan prematuro se vaya dando el cierre, porque me imagino, ¿cuándo se termina de hacer el cierre de las suturas? Eso va a variar, pues no todas cierran al mismo tiempo. Antes de los 2 años. Antes de los 2 años. Pero es llamativo cuando tenemos un recién nacido que está antes del mes y no se le palpan las fontanelas, hay que evaluarlo. Es decir, podemos tener ya un cráneo totalmente cerrado que no permite ni siquiera tocar la fontanela, la frontal, ¿verdad? Y poder saber, ¿qué pasó aquí? Eso tiene que estar permeable. Entonces hay signos de alarma tempranos que se deben detectar y se detectan solamente examinando y en controles infantiles. Es meramente clínico. Sí. Aquí no hay más, ¿verdad? No. Bueno, pero el diagnóstico intrauterino, ¿cómo se hace? ¿En qué momento? ¿Cómo se puede sospechar? Veamos la siguiente cápsula con el doctor Santiago Trigueros, ginecólogo, ultrasonografista, experto en esto. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV. En esta ocasión pues es un placer compartir nuevamente con ustedes. Soy el doctor Santiago Trigueros, ginecólogo, obstetra y ultrasonografista. En esta ocasión vamos a hablar de un síndrome llamado síndrome de Cruzón. Es un síndrome que es bastante raro, pero que se presenta en nuestro país. No tenemos una incidencia, pero hay bastantes casos reportados. El aporte de la ultrasonografía durante el embarazo es muy importante. Sí podemos sospechar este diagnóstico. Tenemos que iniciar hablando de un aspecto normal. Es la cabeza fetal. La cabeza fetal tiene ciertas separaciones entre todos los huesos que forman la bóveda craneal. Estas se llaman suturas. Las suturas vienen compuestas de un tejido cartilaginoso, lo cual permite la expansión del contenido cerebral, así como la normal distribución o simetría del cráneo fetal. ¿Cuándo vamos a sospechar este síndrome? Cuando observamos por ultrasonografía obstétrica, ultrasonografía fetal, un cráneo mal formado. Hay otros hallazgos, como por ejemplo a nivel de los miembros. En los pies podemos ver una separación
muy pronunciada entre el primero y el segundo dedo del pie. Además, unión de los dedos del pie, que se llama sindactilia, o un número mayor del número normal de dedos, que se le llama polidactilia. En lugar de 5 podemos tener 6. Y un hallazgo fácilmente encontrable es el aumento del líquido amniótico o polidramios. Estos son los principales elementos encontrados ultrasonográficamente en este síndrome. Déjenme decirles que hay otros, la mayoría se encuentran en la vida postnatal, o sea, después que ha nacido el bebé. Espero haber contribuido pues a este tema tan importante. Soy el doctor Santiago Trigueros, ginecólogo, obstetra y ultrasonografista. Estás viendo Salud TV. Bueno, en caso de tos, toma Broncohelix, la fórmula única y natural de Ederahelix. Broncohelix es el jarabe expectorante más recomendado por los médicos que expulsa la flema, abre las vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Broncohelix es de origen natural, no contiene azúcar y tiene un agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncohelix es de Laboratorios Suizos. Me imagino que debe ser por alguien que consuma demasiada droga, o sea, no se alimenta muy como es, ¿verdad? Entonces, o pues de genético también. Que tal vez las madres están embarazadas y no se dan cuenta y están ingiriendo pastillas de planificación. Y así lo siguen haciendo con el fin de... Ese puede ser un solo factor. Tener mucho estrés, enojarse mucho, algún golpe. La contaminación ambiental a nivel mundial, las más de 3.000 explosiones nucleares que han habido en el planeta Tierra por aire, por las drogas, yo sé que sería un factor mínimo tal vez. Quizás solo por las drogas y por el ambiente que estamos, que está bien contaminado. Ajá, las enfermedades genéticas, pero las enfermedades genéticas se dan siempre a base de las drogas, de todo lo que consumimos, ¿verdad? Que hoy está a base de todo, de que inyectado y todo, ¿verdad? Eso puede ser, yo que sea, la transformación genética. Los factores pueden ser, según sé, es que la madre consuma drogas o esté en un ambiente donde hay consumo de cigarros, alcohol, también enfermedades genéticas que pueden ser ya por herencia. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo tan amablemente. A ver, doctora, ¿qué le parece? La pregunta era bien general, ¿qué factores pueden realmente favorecer malformaciones congénitas? Las respuestas son bastante variadas, pero quisiera yo que para que toda la gente le quede un poquito más claro cuál es realmente la diferencia entre unas cosas y otras. No hablamos del síndrome de Cruzón en sí, hablamos de malformaciones. Bueno, las anomalías congénitas tiene causa genética, tiene causa cromosómica, tiene causa ambiental, el ambiente dividido en 4, el macroambiente, el matroambiente, el microambiente y el patroambiente. Generalmente no hablamos del papá. Los papás mayores de 45 años tienen más riesgo de tener un niño con anomalías congénitas que dependen de mutaciones espontáneas en sus espermatozoides. Entonces, esta es una causa importante también. En las mamás está relacionada a mayores de 35 años, porque arriba de los 35 años tenemos más riesgo de que nuestros óvulos salgan con un cromosoma de más. Entonces, por eso pueden estar relacionadas. Y en general, las pacientes que no hayan tenido ningún otro antecedente, lo más importante es que debemos de prepararnos para el embarazo. Si nosotros nos embarazamos con sobrepeso, tenemos más riesgo de tener
niños con defectos de tubo neural. Si no tomamos el ácido fólico antes de embarazarnos, también está relacionado. Si tenemos sobrepeso, tenemos más riesgo de tener diabetes gestacional, y una mujer diabética tiene 20 veces más riesgo de tener un niño con anomalías congénitas que una paciente que tiene el azúcar normal. Entonces, básicamente nos tenemos que cuidar para embarazarnos con el peso. También otro factor importante es el periodo intergenésico, quiere decir de cuando yo tengo un niño a cuando me vuelvo a embarazar. Tiene que ser por lo menos de 2 años, no 2 años y tener 2 hijos en esos 2 años, porque generalmente nos llegan muchos pacientes, inclusive que entre un niño y otro se llevan 11 meses, y eso sí no debe de ser. ¿Por qué el periodo intergenésico es tan importante? Porque nosotros recuperamos los oligoelementos y los micronutrientes para un próximo embarazo hasta que han pasado 2 años. Por eso es tan importante que nos cuidemos en ese aspecto como mujeres, y también las personas masculinas, los papás, porque no deben de embarazar a las mujeres cuando ya tienen más de 45 años. Y es una situación alarmante que estamos viendo en El Salvador, tanto para los pacientes, nuestras pacientes menores de 18 años, también está el riesgo de tener niños con anomalías congénitas, ya lo habíamos explicado en otro programa, que está relacionada la gastrosquisis. Eso es más común en las niñas menores de 18 años, por lo tanto, no debemos de embarazarnos como mujeres menos de 18 años ni más de 35. Ese es uno de los factores más importantes, inclusive que la Organización Mundial de la Salud describe en el continuo de atención. Tenemos que prepararnos para embarazarnos, esperar más de 2 años entre un embarazo y el siguiente, entre un parto y el siguiente embarazo. Tenemos que tomar el ácido fólico, que nuestra pareja no tenga más de 45 años y, en fin, una dieta adecuada, un peso adecuado. Para otra cosa importante, que si bien es cierto, no está relacionado a anomalías congénitas, pero sí la salud dental es muy importante, porque si nosotros nos embarazamos con una enfermedad periodontal, ya sea caries o de encías, nuestros niños tienen más riesgo de nacer prematuramente, de nacer de bajo peso, o nosotros desarrollar preeclampsia. Entonces, esto se resume en un cuidado preconcepcional. Antes de embarazarnos debemos de tener todos estos cuidados, principalmente orientado a anomalías congénitas, la edad, el peso. Lógicamente, si hemos tenido familiares con anomalías congénitas en algún momento, pues tenemos que ir a consulta de una asesoría genética para ver si nuestra pareja o nosotras tenemos el riesgo de tener un niño con anomalías. Básicamente, el resumen, vuelvo a repetir, el cuidado preconcepcional. Hubo una señora ahí que mencionó todas las explosiones nucleares y las guerras y todo, y usted mencionaba algo muy interesante al respecto. Sí, en el 1993 la DOE, que es la Organización de Energía Atómica de Estados Unidos, quiso hacer un estudio con respecto precisamente a las explosiones nucleares que se habían dado, principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Ellos hicieron estudios, Japón hizo estudios también. Lo que encontraron en ese momento es muchas rupturas cromosómicas en óvulos de las mujeres y en los espermatozoides de los hombres. Pero estas rupturas cromosómicas se manifestaban inmediatamente en su vida productiva, teniendo abortos espontáneos, más no anomalías congénitas. Entonces, todavía pues sigue el estudio, porque a raíz de esta investigación que hizo la DOE es que se creó el proyecto de genoma humano, que son los 7 países más desarrollados del mundo los que lo llevan a cabo. Se han investigado un aproximado de 30.000 genes, de los cuales todavía no se ha completado el estudio. Pero sí, más que todo es lo que le hablaba con respecto al ácido fólico, al periodo intergenésico y al peso materno. El peso materno y la edad del papá también. La edad del papá también. La del papá. Bueno, ya lo escucharon, así que tomar todas esas consideraciones en cuenta antes de embarazarse. Pero ¿qué pasa con su cerebro? Ya hablamos que la afectación puede ser de diferentes grados o incluso ninguna.
Entonces, con esto lo vamos a escuchar de Carla Flores. La doctora es neuróloga pediatra, quien nos va a hablar sobre los trastornos neurológicos que pueden existir en el síndrome de Cruzón. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra, y en esta ocasión vamos a hablar de las alteraciones neurológicas en el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón es un defecto de tipo congénito, eso significa presente desde el nacimiento, y es debido al cierre prematuro de algunas suturas craneales, lo que va a provocar serios defectos a nivel de la formación del cráneo y de la cara. Las suturas craneales que se encuentran principalmente implicadas son la lambdoidea y la sutura coronal. Estas se van a cerrar de forma prematura y van a provocar algunas malformaciones, como por ejemplo en el cráneo, los niños pueden nacer con macrocefalia, eso es un cráneo arriba de 2 desviaciones estándar para lo normal para su edad, o también pueden tener algún tipo de característica peculiar, el tamaño de la cabeza, como es la braquicefalia. También vamos a encontrar anormalidades maxilofaciales, en la cual el hueso maxilar va a tener una forma de V, el hueso mandibular una forma de U, y también podemos encontrar exoftalmos e hipertelorismo, que es separación de los ojos, de las órbitas a partir de la línea media de la cara. A nivel neurológico, las manifestaciones van a ser retraso mental, pueden haber también alteraciones en el lenguaje, trastornos en la visión o también alteraciones auditivas si no se ha formado bien el meato auditivo. El consejo que puedo darle a nuestros amigos de Salud TV, si en dado caso se diagnostica el síndrome de Cruzón, pues lastimosamente no es preventivo, pero sí podemos identificar de forma temprana este tipo de alteración para poder ser derivado a los especialistas pertinentes. Soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra. Nos vemos en la próxima cápsula. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a ustedes que están almorzando y muchas gracias por permitirnos estar ahí acompañándoles en su hogar mientras aprendemos de temas diferentes. Este día estamos hablando con nuestros especialistas y subespecialistas sobre el síndrome de Cruzón. Ahora bien, hablábamos también que había otro muy similar, Patti, que tú mencionabas al principio, que era el síndrome de Apert, que era exactamente lo mismo, ¿cómo era? Pero tenía diferencia en los deditos. Eso es muy importante, que la población nos eduquemos y sepamos diferenciar, porque también muchos médicos a veces los podemos confundir porque son tan igualitos, pero existe una diferencia entre síndrome de Cruzón y síndrome de Apert. La única diferencia es que Apert tiene los problemas de sindactilias complejas, ya sea de los 2 manos y de los 2 piecitos, y esto de sindactilia o polisindactilia, como la queramos llamar, es como que tuvieran la mano cerradita, como que fuera una mano de pato. Pegaditos, así, con panda, los deditos pegaditos toditos los dedos. Pero no solamente eso, sino que muchas veces pueden llegar a tener hasta manos como en mitón, que en la formación, como bien lo explicaba la doctora embriológicamente, estos quedan unidos y muchas veces las falanges no están distinguidas, es una sola falange también. Entonces todas las uñitas quedan totalmente unidas. Y para hacer esa liberación, obviamente, el cirujano plástico lo que ocupa es tratar de liberar los 5 dígitos, ¿verdad? Para que la niña o el niño pues vea por lo menos su mano. Muchas veces no son funcionales, como les repito, porque es como una sola paletita. No tienen la falange, no tiene todos los tendones, todos los movimientos, solo que lo único que tiene es una falange y tal vez una articulación metacarpofalángica. Entonces lo único que puede hacer es como una estructura de paleta. Pero ellos al verse los 5 dedos son felices. Entonces este es el síndrome de Apert, y también lo pueden tener sus piecitos, entonces son como que fueran aletas de natación, ¿no? Entonces otra de las cosas importantes también es que muchas veces la nariz, por lo mismo que hablaba la neuróloga, hay
hipertelorismo. Entonces Separación son de los anchos, hay ojitos. mucha separación y es ancho todo el puente nasal y muchas veces pueden haber hasta atresias de coanas y la respiración de ellos Ser puede difícil. también tener problemas Esto es en estructurales. ambos, tanto en upper Tanto como en upper como en lo otro. La única diferencia con el upper son las Los indactiles. deditos. Así es. Bueno, tenemos un enlace vía telefónica con el doctor Alejandro Cacandray, él es oftalmólogo, y con él vamos a estar conversando acerca de los problemas visuales que pueden tener estos niños. ¿Qué tal, doctor Candray? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Siempre un gusto ser parte del programa. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. A ver, cuéntenos un poquito, ya estuvimos escuchando que la afectación visual será variable dependiendo del grado de afectación en general, de qué tan prematuro fue el cierre, de qué tan temprano se hizo el tratamiento, pero ¿cuáles son los problemas visuales con los que puede contar estos niños? Sí, prácticamente los problemas visuales van a ser, la mayoría de los casos, son uno quizás de los problemas más persistentes siempre en esta condición, ¿verdad? Entonces, el problema principal se origina en que es una órbita poco profunda, es una órbita muy superficial que se produce por el cierre prematuro. Y entonces la órbita es poco profunda, pues entonces hace que el ojo quede un poco prolapsado hacia afuera, como un ojo saltón, ¿verdad? Entonces, el ojo queda expuesto al medio ambiente sin ser protegido adecuadamente por los párpados, y esa exposición crónica es la que ocasiona resequedad, irritación, también favorece a infecciones recurrentes, y entonces se producen úlceras que pueden generar incluso perforaciones o complicaciones bastante delicadas. Es por eso que al menos una de las urgencias principales que ocurren en este tipo de síndromes es tratar de resolverlo con la brevedad posible para que se pueda proteger adecuadamente el ojo, ¿verdad? Porque una exposición muy prolongada y las alteraciones crónicas de esta condición eventualmente van generando problemas que pueden ocasionar incluso una pérdida visual permanente. Otra condición también que se establece relacionada a la visión es el estrabismo, que es de las condiciones quizás más marcadas, que los ojos no están bien orientados, ¿verdad? El sistema muscular, de balance muscular que orienta los ojos, no está bien coordinado y entonces es un estrabismo bastante marcado. Entonces suelen padecer también de catarata. El mismo estrabismo también, al no tener una visión con un estímulo apropiado, el estrabismo es permanente y es difícil de tratar. Entonces, una de las al menos recomendaciones básicas que se debe tener cuando los pediatras hacen el diagnóstico es hacer una referencia oportuna al oftalmólogo para que empiece a tratar con lubricantes y también evaluar qué necesidad puede haber incluso de algún procedimiento para tratar de cubrir mejor la superficie de los ojos, y las modificaciones pues que ya se recomendarán ahí por el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que van a permitir que los ojos sean mejor protegidos y que de manera crónica esas alteraciones no vayan generando ya problemas que pueden amenazar no solamente la visión, sino que el sistema visual, ¿verdad? La anatomía también que se pueda perder. ¿Qué hay del daño en el nervio óptico por compresión, por el cierre prematuro? ¿Qué puede ocasionar en el niño? Esa es otra de las alteraciones que es bastante frecuente, que el nervio óptico se puede atrofiar. Y al existir ya esa atrofia, pues es una condición irreversible que no puede tratarse, ¿no? Por eso, al menos es bien importante un examen completo oftalmológico. Muchas veces no es posible cuantificar la calidad visual del paciente, pero ya al menos haciéndose una idea del estado de la anatomía, pues se puede detectar si existe catarata, si hay algún grado de atrofia del nervio óptico, y entonces al menos pues tener una idea de qué es necesario, ¿verdad? Evaluar también a través de los estudios de imágenes cómo se encuentra el trayecto del nervio óptico, si hay alguna compresión o algún tipo de alteración que pueda ser oportuno tratarse. Pero también es otro de los componentes sí que resulta bastante frecuentes en este síndrome. Bueno, sus recomendaciones, doctor, en general, para la población y para los médicos al detectar tempranamente esto. Sí, referir de manera oportuna para pedir una evaluación oftalmológica y al menos que se mantengan siempre en contacto con chequeos periódicos para siempre tener una protección adecuada de todo el sistema visual y al menos pues el seguimiento a largo plazo que también es necesario para la rehabilitación
que se le va facilitando al paciente, ¿verdad? Que al menos con los diferentes tratamientos quirúrgicos y terapéuticos que se van haciendo, ir logrando a través de las diferentes especialidades que estos niños puedan ir teniendo una vida más integral, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Candray, por tomar nuestra llamada y estar siempre atento a colaborar con el programa. Esperamos la próxima poder tenerlo por acá en presente. Muchas gracias, saludos a todos los colegas. Igual, doctor. Bueno, entonces vamos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy acá con nuestros especialistas. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo el síndrome de Cruzón este día, una anomalía en el cierre prematuro de las suturas craneofaciales que va a estar ocasionando pues diferentes manifestaciones clínicas de las cuales hemos estado aprendiendo este día. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, doctora, que tendríamos para la población? Bueno, ya vimos lo que es en general el cuidado preconcepcional, pero tal vez en estas pacientes que ya tienen un niño con síndrome de Cruzón, repetir que cada vez que ella se embarace tiene el riesgo del 50% en cada embarazo. Entonces ahí la prevención va a ser, bueno, pues si decide embarazarse de nuevo, conocer el riesgo y pues atenerse al riesgo, ¿verdad? Quizás eso es principalmente con respecto al área de genética por el riesgo de recurrencia tan alto que tiene este síndrome. Y en general para todas las pacientes pues que quieran embarazarse, el cuidado del que ya mencionó, ¿eh? Correcto, así es, el cuidado preconcepcional. Muy bien. Samuel. Sí, definitivamente a los papás hay que acompañarlos dentro de todo este gran aventura, pues porque se va a convertir realmente en una prueba bastante grande para todos. Entonces las instituciones, el manejo multidisciplinario va a ser bien importante para poder darle el apoyo necesario a los papás para saber cómo enfrentarlo, cómo darle el apoyo emocional también a los niños y, como ya muy bien lo habíamos mencionado, evitar que sean objeto de bullying, de otro tipo de problemas que pueden afectar también no solo el problema de salud, sino también sus relaciones sociales. Entonces, el control infantil, recalcarles a los papás que es importante que solo el hecho de que midamos la cabeza, que los estemos midiendo, que los veamos cada mes en los primeros 2 años, eso es sumamente importante para detectar en forma temprana y poder buscar alternativas temprano. Definitivamente, Patti, es una aventura larga, es un camino tortuoso y difícil, pero este día al escucharlos pues me da la satisfacción de saber que tenemos los especialistas para poder darles el manejo y que hay esperanza, definitivamente. Es bien difícil que el padre de familia entienda que este es un proceso lento, no lo tenemos todo a la mano, tiene que estar de la mano con un profesional que sepa del tema. Hay muchos que puedan decir que se puede hacer en el país, pero realmente es una condición muy delicada, tiene que ser con un grupo que realmente haga cirugía craneofacial para hacer y obtener resultados óptimos. Y los papás, sobre todo, educarse en ese. Ahora que hay tanto internet, o sea, todo el mundo se puede meter y puede ver los tiempos quirúrgicos, que es de paciencia, no es que lo quiero operar ahorita de recién nacido y tuviéramos una varita mágica y va a aparecer el niño normal. No, es que el papá tiene que tener esa cautela, esa paciencia en cada momento quirúrgico, y siempre y cuando tengamos las condiciones adecuadas, los instrumentos necesarios, el personal capacitado para hacerlo, los insumos adecuados, como dije en un principio, distractores y aparatos que todavía en nuestro país falta mucho que pelear y ganar. Y obviamente qué buen programa para poder llevar a nuestra población un poquito más de educación y que no están solos. Así que somos es, un equipo completo. Eso es lo más importante, que no están solos, que siempre la fe en Dios, la resiliencia para salir adelante, y de la mano de los especialistas se puede conseguir también muchas cosas más. Así es. Muchísimas gracias, doctoras de Calderón, las dos. Muchísimas gracias, Samuelito, de verdad un placer. Gracias a los doctores que nos apoyaron en cápsulas y en llamada al doctor Candray, pero principalmente gracias a ustedes.
El día de mañana un tema completamente diferente, es Viernes de Reinas, hablaremos de coquetería, hablaremos de los usos del plasma rico en plaquetas. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves, que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes saber para el síndrome de Cruzón son los siguientes. En primer lugar, sabes que no se puede prevenir el problema, pero si tú tienes el síndrome o algún familiar con antecedentes, debes consultar con un consejero genético cuando decidas tener un hijo para que te dé las mejores recomendaciones sobre el problema. Debido a la dificultad que puede provocar las malformaciones en el sistema fonatorio, resulta de gran utilidad utilización de los servicios de logopedas. El lenguaje se puede ver alterado y retrasado, de manera que hay que tener en cuenta sus dificultades y proporcionarle las ayudas necesarias. En los casos en los que haya discapacidad intelectual, esta también debe tenerse en cuenta a la hora de poder ajustar la educación y formación del menor. El tratamiento psicológico y el asesoramiento tanto al menor como a la familia y educadores resulta fundamental de cara a comprender la situación del afectado y permitir la expresión de dudas y miedos y la resolución de problemas psicológicos y emocionales derivados de la vivencia del trastorno, tanto para el niño como para su entorno.